Métele. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro tema de formación. Una gran disculpa por el tiempo. Ya saben que de repente pues hay cosas que se nos salen de la mano y también pues bueno, qué bueno que todavía están aquí esperando su tema de formación y concluyendo esta semana de formación. Bendito sea Dios en este día de San José, en que la iglesia celebra a este gran patrono, a este gran intercesor y protector nuestro. A él vamos a encomendar este momento de formación y a él venimos encomendándole toda esta semana y nuestra vida, con ella cada una de nuestras necesidades. Hacemos esta oración para comenzar bajo su protección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, me consagro a ti para ser siempre tu imitador, tu amable Hijo. Toma posesión de mí, haz de mi cuerpo y mi alma lo que harías con tu cuerpo y tu alma, para gloria de Jesús. También Él se confió a ti tan plenamente que se dejó llevar a donde lo creíste oportuno, y para tomar como Padre y obedecerte como dócil Hijo. Sagrado Corazón de Jesús, gracias por habernos dado a José como Padre y por habernos dado todo lo que tienes y todo lo que eres. Haz que te restituya amor con amor. Te lo pido por intercesión y en nombre de San José. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos, bienvenida Ana nuevamente a este espacio en donde compartes con nosotros esta experiencia. Todos tuyos y bienvenidos nuevamente todos. Recuerden compartir, somos misioneros digitales, recuerden compartir esta sesión de formación. Adelante. Muchas gracias, hermana. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar. Okay. Un momentito. Archivos. Un momentito. No. Un momentito, porque estamos, como es otra computadora. Sí, está bien, sin problema, aquí esperamos. Bueno, mientras los seguimos invitando para que compartan este tema de formación, inviten a otras personas a seguir nuestra página de Facebook de la parroquia, sobre todo invítenlos a ver estos temas de formación. Es muy importante que sigamos compartiendo, que sigamos involucrándonos también en esta misión digital para que llegue la información a muchas más personas. Bueno, adelante, Ana. Sí. Bien, empezamos con, bueno, cuando uno no conoce nuevos, perdón. Sí, tenemos que mover. Muy bien. Bueno, cuando es nuevo el equipo y diferente la persona que lo maneja, tenemos problemas. Muy bien, pues buenas noches a todos. Hoy es el último espacio que estoy con ustedes. Estoy muy contenta de que me hayan invitado otra vez. Y bueno, por todas las cosas que he visto en las preguntas que han dejado, yo espero que en esta sesión tengamos la oportunidad de tener como más herramientas para entender lo que está sucediendo con nosotros en una pérdida. En este momento me gustaría iniciar
este tema precisamente que se llama el sufrimiento de la vida sin sentido. El dolor es sin sentido, pero tenemos que empezar a hacer que este sufrimiento tenga un sentido precisamente. Bueno, esta frase, ya saben que me encantan las frases y esta me deja la oportunidad de iniciar con este proceso y dice así: no puedes obtener ayuda de nuestro Creador cuando estás paralizado. Elige un camino. Abandona el seguro puerto de la inanición. Muchas personas tienen pérdidas. Bueno, todos tenemos pérdidas, pero hay personas en que ellas se dejan prácticamente morir con la persona que se fue. Y la inanición es cuando una persona deja de comer, empieza a morirse a sí misma, pero sin comer, sin nada. Y bueno, las emociones nos van haciendo eso, que nosotros nos vayamos yendo con la persona que se fue de una manera muy dramática. No podemos obtener la ayuda de nuestro Creador cuando estemos paralizados. Necesitamos como empezar a reconocer qué es lo que estamos viviendo y sufriendo para después empezar a abandonar ese camino seguro que nos dice aquí, para avanzar un poquito más a vivir sin la persona que ya no está con nosotros. Ah, ah. Bien, insisto, cuando uno no tiene su propio, el documento que ya conoce, ah, ok, un momento, un momento, un momento. Tenemos, no podemos hacerlo más, avanzar. ¿Sí me escuchan todos? Sí, en la parte de abajo tienes unas flechitas, esas. Ahí puedes también avanzar. Ah, ok, ya. Sí, les digo, desafortunadamente cuando no tenemos eh, ¿cómo se llama? A ver, vamos a quitar esto. Ok, hasta ahí. Para no mirarnos y yo mirar la pantalla también y nos estamos aquí escuchando. Bueno, solamente el sufrimiento tiene sentido si nosotros nos empezamos a cambiar en otra persona, no en otra persona como tal, sino en otra forma de pensar. Eh, el deseo es el padre del pensamiento. Eh, Fíjese, qué interesantes frases. El deseo es el padre del pensamiento. El miedo es la madre del acontecimiento, es decir, el acontecimiento enfermizo. Nosotros tenemos muchas veces temores en los cuales vamos pensando que las cosas van a suceder. Les comentaba ayer que una persona me decía que sentía que quería suicidarse. ¿Por qué? Pues porque no entendía qué era lo que le estaba sucediendo a su mamá. Y él decía que si mi mamá se muere, yo me muero con ella. Y cuando una persona está enferma, la persona empieza a sentir muchas cosas que no comprende qué está sucediendo. Ah, ¿qué le sucede a una persona? Incluso esto le sucede hasta a los doctores. Déjenme decirle que los doctores son los peores pacientes que pueden tener a veces. Entonces, una persona que está sufriendo o con problemas de salud empieza a tener colapsos que le hacen mucho ruido en su cabeza y empiezan a sentir que hay un problema más allá, que puede haber una angina de pecho, que pueden tener un infarto, que pueden tener un derrame cerebral. El miedo es tremendo y si uno le huye al miedo, lo primero que hace es acercarse y quedar aprisionado en ese temor. Ujú.
Qué difícil es para todas las personas entender este proceso. Oh, bien. Lo más importante que tenemos nosotros es entender lo que significa la voluntad de sentido. Ayer hablábamos precisamente de que Víctor Frank nos dejó esta frase tan linda, la voluntad de sentido. Esta voluntad de sentido significa que podemos tener, o más bien, tener la habilidad de hacer que la capacidad para sobrevivir, aún en situaciones más complejas, especialmente cuando están orientadas hacia un futuro. ¿Se acuerdan que yo les comenté que Víctor Frank decía: "Yo voy a salir de este lugar y voy a platicar todo lo que he vivido"? Bien, entonces, cuando hay una tarea que nos espera, en ese momento encontramos la voluntad de sentido. Una persona que está enferma no tiene esa voluntad de sentido. Se le ha perdido o la ha perdido o simplemente no tiene idea que existe esa voluntad de sentido, que es un poder que le da a cualquier persona enferma a avanzar hacia adelante, ya sea aceptando lo que está viviendo, la enfermedad, o también la voluntad de sentido está para las personas que han perdido a una persona y que no saben hacia dónde ir. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien. Es importante esto. El sentido no debe darse, debe descubrirse. Hay personas que a veces nos preguntan, ¿qué puedo yo hacer para salir de esto que me está pasando? Dígame qué debo hacer. ¿Debo seguir llorando o debo seguir ya dejando a un lado a la persona que se fue o tengo que hacer algo? Y no es así. Yo no le puedo decir a una persona cuál es su voluntad de sentido. Más bien, esa persona debe empezar a descubrir su voluntad de sentido. El sufrimiento nos sale mucho de que nos aferramos de cómo debieron ser las cosas, de cómo deberían haber sido o cómo podrían haber sido, siempre y cuando sea a mi manera, a mi forma de pensar y de ser. Pero bueno, desde aquí, la pena forma parte de nuestra existencia cotidiana. Esto es normal, es natural. Y bueno, en todo esto pocas veces reconocemos en ese corazón ese dolor. Recuerda que ayer hablamos acerca del dolor y del sufrimiento y que muchas veces esas emociones tan difíciles pegan en el cuerpo. Pues aquí está claro que también el dolor puede pegar en el corazón. También hablábamos que el miedo pega en todo el cuerpo, porque cuando tenemos miedo, eh, tenemos aquí nuestro cuerpo, por ejemplo, se erizan todos los pelitos del cuerpo cuando tenemos temor o dolor, o perdón, miedo. Bueno, este lamento profundo, un duelo por todo lo que hemos dejado atrás, es un dolor enorme. Cuando nos enfrentamos a lo inesperado de la vida, hay un punto en el que podemos avanzar para sufrir. Pero antes, pues sí me gustaría comentarles un escritor llamado Octavio Paz. Él dice: la vida y muerte son frutos de la misma raíz. Entonces, la muerte no es lo peor que nos puede pasar. Y en lugar de torturarnos pensando en lo que sucedió, pues yo creo que lo más importante es que debemos suponer que llegó el momento que tenía que presentarse, no cuando uno quiera, no como nosotros hubiéramos querido. Hay gente que me dice, me hubiera gustado em, bajarme del camión y llegar a mi casa, dormir y ya no despertar. Pues no, no es así, no es como nosotros hubiéramos querido. Tampoco es cuando nosotros quisiéramos que debe llegar debemos entender más que nada que todo llega en un orden perfecto eh, de Dios, del universo creador. Entonces aquí importante es que todos sabemos que nos va a ocurrir la muerte, todos sabemos y lo decimos de diferentes formas, pero recuerden que los mexicanos siempre hablamos de la parte de que nos reímos de la muerte, nunca le damos lo que debe realmente ser.
el respeto que debe tener también la muerte. Muy bien. Ay, y nos pasamos sufriendo, pero lloramos muchísimos por la inocencia perdida, por ejemplo. Y les puedo compartir algo. Yo tenía un alumno en la secundaria que me comentaba que él había sufrido mucho cuando llegó de la primaria a la secundaria. Y bueno, platícame por qué. Y ya me dijo que de toda la primaria se la pasaba muy feliz jugando a sus tazos. Y entonces cuando llegó a la secundaria, pues llegó muy contento pensando que iba a seguir jugando con sus tazos. Y resulta que en la secundaria nadie juega tazos. Ujú. Entonces aquí el chico lloraba mucho porque él extrañaba y soñaba por su escuela primaria, que ahí sí podía ser feliz jugando sus tazos. Bueno, también lloramos mucho por los sueños de amor a los que debimos renunciar. Esto sucede mucho cuando un chico, por ejemplo, me platicó que había terminado con su novia, la cual quería mucho y ya estaba pensando en casarse con ella porque a los papás no les gustó la chica. Entonces él tuvo que renunciar por los sueños de amor que tenía con esta persona. Bueno, otra más es que lloramos mucho por la pérdida de la seguridad. Regularmente es cuando tienen una pérdida, una pareja, se va el que es el proveedor o proveedora, se va. Y entonces aquí también hay un llanto tremendo, porque la certeza que teníamos que la vida no nos iba a lastimar, pues nos lastima y continuamente nos lastima. Y desde ahí, pues viene el llanto y el sufrimiento. Bueno, también hay aspectos de nosotros mismos que tuvimos que dejar atrás. ¿Cómo? ¿A qué se refiere aspectos de nosotros mismos? En relaciones de pareja muchas veces tenemos que soltar cosas que no nos gustan, que traemos de la casa, porque a la pareja no le agrada. Entonces, aparte de ahí, nosotros tenemos que empezar a dejar cosas que ya no son propias para la relación de pareja. O también puede ser otros aspectos que tuvimos que dejar atrás. Pues puede ser, por ejemplo, momentos en los cuales nos separamos de la familia y nos vamos a vivir a otro país y tenemos que aprender a convivir con otras culturas, con otros idiomas, y eso también tiene mucho dolor. La pérdida de lo confortable y familiar. Cuando los hijos se van de casa y en casa, por ejemplo, la mamá preparaba la comida, les daba verdura, les daba comida que era pues muy, em, que les ayudaba mucho a los hijos, pero a los hijos no les gustaba. A mis hijas no les gustaba mucho las lentejas, ni tampoco les gustaba mucho la verdura. Y cuando tuvieron que cambiarse de lugar para irse a estudiar a otro lado, reconocieron en realidad, ahora sí, lloraban por lo confortable y familiar. Aunque en su momento, pues sí, no les agradaba y hasta lo despreciaban. Bueno, también por aquellas cosas que nos alejamos en forma deliberada, cuando hay una relación de pareja y los dos se separan, enojados, en ese momento, si se dan cuenta, había algo que ellos querían, ahora sí, amaban, adoraban y sentían que todo iba a ser, diferente. Okey, 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 ya estoy aquí. Bueno, siempre nos preguntamos, ¿cómo llegué acá? ¿Cómo llegué acá? Es una historia que me encanta, en un libro que encontré, pues todas las cosas llegan, no crean que llegan las cosas porque queramos, sino nos llegan porque para mí el universo, la sincronía del universo es maravillosa. Dios Todopoderoso está cerca de nosotros siempre y nos acerca con cosas que necesitamos. Encontré ese libro y me encantó y les quiero compartir esta historia. Es una historia sobre la vida, la pérdida y el duelo. Esta historia se llama De la choza al palacio. Quisiera que, por favor, la escucharan con mucha atención, porque es así, una historia sobre la vida, la pérdida y el duelo.
Existió un soberano que vivía en un lujoso palacio, feliz porque su esposa le había dado a luz a su primer hijo y heredero. El príncipe había nacido con una mancha de nacimiento en la pierna y todos los sacerdotes declararon que se trataba de un indicio extraordinario. El rey era un deportista que le gustaba cazar tigres. Ese día el rey estaba muy entusiasmado y decidió llevar a su hijo bebé y decía a sus consejeros, será bueno para él vivir este ritual ya que algún día será rey. Fue una decisión trágica. Los tigres, cansados de matanzas, habían decidido aliarse y se enfrentaron a los elefantes. Claro que los elefantes se espantaron y se fueron corriendo. Entonces se canceló la caza y el rey gritó, cancelen la caza. Y todos regresaron al palacio sin una víctima. Al demostrar, el rey se quedó horrorizado que su hijo se había caído del elefante y estaba perdido. Ordenó a su ejército regresar al lugar en busca del niño, pero no tuvieron éxito. El rey y la reina se sumergieron en un gran dolor, un duelo. El bebé fue recogido por un bondadoso pastor que consideró el encuentro como un regalo de Dios. Serás el hijo que mi esposa y yo nunca tuvimos, dijo el hombre. El príncipe comenzó una vida de gran pobreza y condiciones muy duras. La única realidad que él conocía era que vivía en una choza primitiva con su padre, quienes nunca le dijeron cómo había llegado a ellos. Cuando llegó a la adolescencia, sus padres le dijeron que era hora de construir su propia choza. Lo hizo con gran esfuerzo. Utilizó lodo, hojas y varas, y así creó su refugio seguro con esos elementos. Allí vivía con una existencia precaria e ignoraba por completo su verdadero nacimiento y estatus. El viejo rey, que nunca se había recuperado de la pérdida de su único hijo, ahora estaba por morir. Cada año enviaba sus ejércitos sin éxito. Sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida, el rey envió a sus ejércitos por última vez. Los soldados quiso el destino que llegaran a la aldea donde estaba el muchacho. Ya era un adulto. Y preguntaron si alguien había encontrado a un bebé varón perdido en la selva. Los más viejos dijeron que sí y señalaron la miserable choza del príncipe, ahora adulto. Los soldados, al verlo de pie, notaron la extraña mancha de nacimiento del príncipe y gritaron, lo hemos encontrado. Alabado sea Dios. Le dijeron, no pertenece a este lugar. Venga con nosotros a su hermoso palacio, donde heredará el reino de su padre y gobernará todas estas tierras. El príncipe, desconcertado, apenas podía creer lo que escuchaba. Debemos regresar antes de que su padre muera. Despídase de esta miserable choza en la que vivió sumido en la ignorancia de su verdadera identidad. Lo espera un gran palacio. En eso, el comandante tomó la antorcha y prendió fuego a la precaria choza del príncipe que el príncipe había construido con tanto esfuerzo. Al ver su choza, que había sido su seguridad y protección, y que se estaba además quemando, el príncipe cayó al suelo y entre sollozos lanzó un grito de dolor. Oh, mi choza, ¿qué haré sin mi choza? El comandante pensó que el príncipe estaba incrédulo y confundido y trató de levantarle el ánimo describiéndole la espléndida vida que le esperaba. Pero vivirá en un palacio magnífico, está hecho de mármol y de oro, con jardines de flores exóticas, y los cisnes nadan tranquilamente en el lago. Pero el príncipe no estaba escuchando. Solo volteaba su cabeza hacia atrás y miraba la choza que ardía sin poder imaginar cómo viviría sin ella. Oh, mi choza,
decía que ese era el día más oscuro de su vida. Bueno, si ustedes pueden escuchar este relato que habla precisamente de una historia sobre la vida, la pérdida y el duelo, tiene muchísimos aspectos y capas de sabiduría. Nos habla sobre todo de la ignorancia humana que tenemos, en la que nos olvidamos que nuestra verdadera naturaleza es espiritual, pero también tenemos una naturaleza divina. Y en su lugar muchas veces nos identificamos más con la carencia y la limitación y nos perdemos en un sufrimiento innecesario. Esto es muy fuerte. Muchas personas están muchas veces perdidas en esas circunstancias. A veces personas que nos dicen, ¿qué hago? ¿Cómo vivo sin mi pareja? ¿Cómo vivo sin mi hijo? ¿Cómo vivo sin mis padres? Esto es muy probable que tengamos personas que piensen así. Bueno, también el sufrimiento nos da, aquí, nos da muchos pensamientos. ¿Por qué sufrimos? Porque por la pérdida de lo que hubiera esperado que sucediera. O sea, yo esperaba que mi pareja se quedara conmigo toda la vida y se fue. Entonces, no sucedió así. Y empieza el sufrimiento. Porque nos hubiéramos imaginado cómo sucedieran las cosas. Y sucedieron de una manera totalmente distinta. Por la pérdida del compañero que imaginó que llegaríamos a la vejez juntos. Y sobre todo, yo lo que he notado mucho en las personas que están separándose de su pareja, lo que más les duele a las mujeres es que ellas pensaban que iban a llegar eh, viejitos y que iban a vivir solitos y que iban a estar juntos. Y cuando eso sucede, las mujeres tienen un quiebre en su vida y los hombres también, en el cual pues, viene un sufrimiento que se va generando a veces en forma de enojo. La pérdida de los sueños que nunca se harían realidad, eso es lo que más duele precisamente, porque pensábamos que nos íbamos a ir de viaje, que íbamos a estar en algún lado, que íbamos a estar juntos, y cuando esto no sucede, pues, hay mucho dolor. Las pérdidas son difíciles y son dolorosas siempre, aunque esto sea, un problema de los animalitos de las mascotas. Ayer me platicaba unos niños, me platicaban y me decían, hemos perdido a nuestra mascota. ¿Cuál mascota perdiste? Ah, es que perdimos nuestros pececitos. ¿Cómo los pececitos duelen tanto? Pues sí, me ayudes a bajarlo, por favor. Que no puedo bajarla un momento porque, insisto, cuando uno ya desconoce la computadora. Ok. Bueno, de las cosas más difíciles que nosotros tenemos como pareja y como persona es el sufrimiento. Entonces, las pérdidas con desilusión son las peores. Eso es definitivo. Cuando sentimos que perdimos algo con una gran desilusión, pues y además que están llenas de otras emociones, especialmente el arrepentimiento, el enojo, la autorrecriminación, la culpa, el y si hubiera pasado esto, y echamos las culpas al médico, a la enfermera, a la esposa que no le puso correctamente la inyección, la autorrecriminación, el decir que yo tuve la culpa, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, el enojo contra Dios, el enojo contra la persona que se fue, el enojo contra, pues, ¿qué les diré? Todo alrededor es mucha molestia, pero estas pérdidas con desilusión tienen que ver mucho en aquellas cosas con las que ya no vamos a tener. Ajá, esto es de los más difíciles que podemos nosotros sufrir. Ok. A ver, aquí vamos avanzando un poquito.
¿Qué hacer para que dejar que el sufrimiento avanzar? Esto puede servir mucho para las personas que tienen una pérdida, porque ayer me quedé pensando, incluso tuve que modificar un poquito la presentación para darles la oportunidad también de conocer algunas situaciones en las que podemos nosotros ir poquito a poco avanzando de la pérdida, porque hay gente que se queda por años. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos que hay duelos patológicos o duelos que nunca se han tocado? Y cada vez que hay una situación que conecte con la persona que se fue, la persona empieza a tener mucho dolor. ¿Qué hacer para dejar que esto vaya avanzando? Bueno, lo que acabamos de decir anteriormente, primero tenemos que dejar ir la culpa, el enojo, las ilusiones perdidas, visibles e invisibles. Hay ilusiones que son una pérdida. ¿Por qué visibles? Pues porque simplemente ya no vamos a tener lo que teníamos con la persona que se fue. Invisibles porque ya el cariño, el respeto, el amor y todas las cosas que yo solamente entre él y yo, ella, yo, mis hijos y yo, mis padres y yo, ya no están. Solamente las conocíamos entre nosotros dos. Entonces también tenemos que empezar a asumir diferentes roles e identidades. Los antiguos roles ya no funcionan. Ese rol de ser esposa, de ser esposo, de ser padre de un determinado hijo, de ser hija y haber perdido a los padres, eh, necesitamos empezar a dejar ir todo esto. Y finalmente lo que tenemos que dejar ir es nuestra pena. Hay personas que me dicen, pero es que yo no puedo dejar ir el recuerdo de mi mamá. Está bien, está bien. Tú puedes quedarte cerca del pensamiento de tu mamá, pero lo que no puedes es demostrarle que sigues sufriendo por su partida, porque entonces quien va a sufrir aquí eres tú y te vas a quedar en una terrible inanición porque no vas a poder entender lo que sucede. Dejar ir el pasado también. El pasado es todo aquello que nosotros habíamos generado como sueños para generar un espacio que habite el futuro. Ajá. Entonces, el presente es importante, pero también empezar a pensar que la vida es para los vivos. La gente que se va a otro lugar. Y ayer hablamos quizá que la pérdida de la persona que se muere y la persona que se muere quizá está viviendo otra vida. Así como nosotros llegamos en el nacimiento y nos recibieron muchas personas, también, también del otro lado hay muchas personas que lo reciben y están viviendo otro tipo de vida. Y eso sí tenemos que entenderlo. Otra cosa que podemos hacer nosotros es dejar ir el apego a los caminos que deseábamos transitar. Sí, yo quería terminar con mi pareja hasta que fuéramos viejitos, pero no fue posible. Entonces tenemos que quemar los puentes que nosotros habíamos construido con sueños al futuro y empezar a construir otros puentes que podemos transitar en este momento y que nos conducirán a otro tipo de paisajes, a otro tipo de momentos, a otro tipo de lugares, ¿no? Eso es importante. No es fácil esto, no es fácil, nada sencillo, se los advierto, que esto tiene que tener un proceso también. Por eso estamos nosotros las tanatólogas, para poder escuchar que las personas hablen y vayan hablando una y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta que se vaya debilitando todo esa pérdida, hasta que se vaya debilitando el cariño que le tenían a la persona. Bueno, eso no se va a debilitar, sino más bien se va a fortalecer. Lo que sí podemos dejar ir que ya no nos duela la partida, eso sí. Y eso lo hace el estar escuchando constantemente qué fue lo que vivió con esa persona. Debemos dejar ir y abrazar ese vacío aterrador. Es un vacío aterrador cuando las personas se van y nosotros las teníamos abrazadas en nuestro corazón, con nuestros brazos, pero pues tenemos que abrir los brazos desafortunadamente y dejarlos ir, sabiendo que al hacerlo, este vacío se llenará de nueva sabiduría y conciencia más allá de cualquier cosa que podamos imaginar.
La sabiduría llega definitivamente después de una pérdida, pero tenemos que empezar a entender que no somos dueños de las cosas. Y se acuerdan que ayer dijimos también que la muerte lo que nos quita son las cosas materiales, pero nos viste con todas las cosas, las buenas obras que nosotros hicimos. Bueno, también es algo que también podemos avanzar para dejar el sufrimiento atrás, es abandonar la propia voluntad, algo que alguna vez añoramos mucho y que sentimos ahora que fue un fracaso. Y pues no es un fracaso, no es un error, no es una derrota. Cuando nos aferramos a la pérdida, nos detenemos en el mismo lugar y nos quedamos atorados en cualquier espacio, en cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier persona. Eso es muy difícil. Y hay personas que, por ejemplo, pierden a su pareja y posteriormente están buscando a alguien que cubra esa necesidad nuestra de tener una pareja. Y cuando llega otra pareja y no tiene lo que ellas esperaban buscando en esa pareja a su pareja anterior, vienen los enormes sufrimientos porque ven ahora una nueva relación como un fracaso. Es muy complejo. Bueno, aquí tenemos como 4 aspectos para dejar, 5, para dejar un poquito, el sufrimiento para empezar a avanzar. Vamos a recapitular otra vez. Dejar ir, dejar ir. Culpas, enojos, ilusiones perdidas y todos los roles que nosotros teníamos. Ya no soy el padre de 4 hijos, ahora soy de 3. Ya no tengo una pareja, estoy sola. Ya no tengo a mis padres, pero tengo a mis hermanos. Ajá, eso hay que dejarlo ir. Todas estas emociones difíciles. También tenemos que empezar a pensar que vamos a habitar a un futuro distinto. Los apegos, hay que quemar puentes, ¿eh? Quemar puentes, pero no con la intención de olvidarnos de ellos, sino más bien como la intención de conducirnos a unos puentes diferentes. Dejar ese vacío que nosotros sentimos por la persona que se fue, pero empezar a darle un significado distinto. Es resignificar que ahora se fue y tengo que vivir sin él o sin ella y abandonar todo aquello que nos, por propia voluntad añoramos y que para nada significa un fracaso, ni siquiera un error, menos una derrota. Dios sabe todo. Algo que sí quiero decirles que yo hago y a lo mejor puede ser que no sea lo mejor para cada persona, pero hay cosas que sí tenemos que hacer y entre ellos tenemos que hacer algunos rituales. Nosotros somos seres ritualistas. Una persona, por ejemplo, que se baña, tiene su jabón para su shampoo, tiene su jabón para el cuerpo, algunas utilizan alguna marca, después salen y se ponen su crema, se lavan sus dientes, en fin, todo esto es un ritual de limpieza. Entonces somos seres ritualistas desde que, desde que nosotros somos seres independientes, tenemos un ritual. Entonces, ya sabiendo que somos seres de rituales, vamos a ir sugiriendo algunos rituales, como cuáles, por ejemplo. Oh, ok. Uno de los primeros rituales que yo sugiero es que hagamos oraciones por las personas, que bendigamos a las personas que se fueron. Oremos por a todas las partes donde solíamos estar con esa persona, porque muchas personas dicen, es que yo no quiero regresar a la casa donde falleció, yo no quiero regresar al lugar donde vivíamos juntos. Pero lo primero que tenemos que hacer es aceptar que se fue y bendecir el lugar, bendecir las cosas, los objetos que causan dolor, los cabellos que guardamos como una manera de tenerlo presente, la ropa, las fotografías que nos duelen tanto, otras posesiones que se compartieron en pareja o con los hijos o con los papás que pertenecen al pasado. ¿Sí? Si se dan cuenta, ya estoy hablando que tenemos que empezar a desprendernos
de aquellas cosas que nos mantenían muy unidos a las personas. Hay gente que me dice, es que yo no puedo soltar la ropa. Bueno, pues no la sueltes, guárdala, la puedes poner en cajas y si tú quieres tenerla ahí, llegará un momento en que ya el duelo se cumpla y entonces vas a ver que esas cajas de ropa ya no caben en tu casa y vas a empezar a hacer algo distinto con ellos. Hay personas que les gusta recortarle un cabellito a la pareja que se fue o incluso a los niños y vamos viendo que, sobre todo, mamás que perdieron a su bebé en muerte de cuna. La muerte de cuna es increíblemente inútil, insulsa y no tiene sentido porque ¿cómo es posible que un bebé llega a una casa con tanto amor, lo dejan en su cuna y al otro día el bebé ya no está? Ajá, el bebé ya no está vivo. Y las mamás algunas veces, le cortan sus cabellitos al bebé como una forma de tenerlo siempre presente. Entonces, es importante como que todo eso, que pertenece ya a un pasado, ya no tiene sentido en el presente. Y hay que orar, hay que bendecir, todos esos objetos que nos causan dolor, mucho dolor. Otro ritual que yo sugiero es que hagamos un rito funerario en nosotros mismos, que nosotros mismos empecemos a simbolizar la renuncia de la vida que se había llevado hasta ese momento. Es decir, nosotros hagamos una muerte personal de su ser anterior. Ajá. Eso se suena un poquito extraño. Eh, que la persona, por ejemplo, que perdió a su pareja, empiece precisamente a hacer un ritual para que ella pueda, no sé, escribir. Por ejemplo, escribe todo lo que vivió con su pareja y cómo era ella, cómo era él, y lo escribe todo y después de eso hace su rito funerario. Lleva a una cajita, ahí quema todo lo que era anteriormente, y lo guarda, y lo guarda precisamente, y en ocasiones yo les he pedido: "Tenemos que hacer este rito funerario, vamos a hacer una cremación del ser que tú eras antes", y ya después que se hace esa quema de esas, cosas que ella o él hacían con la persona que se fue, después la ponemos en una cajita de zapatos, por ejemplo, le ponemos un poco de azúcar, que es el amor en el cual esta persona podía darle, y después lo enterramos. O incluso las mismas cenizas se pueden enterrar en alguna planta, una rosa, por ejemplo, un rosal, y puede ser que le sirva después de una manera visual am, de la vida de la otra persona o de él mismo, de lo que sucedió. Y bueno, y ya después viene el renacimiento como un ser libre. Otro más que también me gusta recomendar es el colocar los restos de su identidad personal, el cabello, ropa, nombre de la persona que se fue, en un fuego ritual. Una persona le pedí que hiciéramos esto. No, claro, no van a hacer una pira donde van a quemar toda la ropa de la persona, ¿no? Eh, una persona me dijo: "Yo no puedo hacer eso, no voy a quemar la ropa de mi esposo", ¿ok? Entonces no la vas a quemar, la vamos a dibujar, ¿qué te parece? Y le llevé varias hojas de colores y empezamos a dibujar las camisas, los pantalones, las corbatas, los trajes. Y bueno, hicimos una enorme eh, dibujitos de cómo hacerlas en forma las ropas de la persona que se fue. Y entonces después de eso nos fuimos al patio en una cubeta de esas de metal, pusimos toda la ropa y primero empezamos a hablar con la persona y decirle que toda su ropa estaba ahí, que le dijimos que todo lo que había vivido la persona con él, hicimos oraciones, hicimos una bendición por esa relación y empezamos
hacer el fuego ritual. Empezamos a caminar alrededor cuando íbamos haciendo nuestro rosario. La persona lloró mucho, por supuesto. Y después de eso le pedí que se llenara del humo que traía alrededor de todo esto, como si fuera parte de lo que él seguramente estaba contento de que ella se estuviera desprendiendo de todo esto. Y bueno, ya después bien ahumada, regresó a su casa, se bañó y se puso ropa nueva. No lo van a creer, pero después de eso ella me decía que se sentía muy relajada. Sí, hay muchas cosas que podemos hacer, y podemos sugerirles a las personas. Yo creo que es importante que ustedes se den cuenta que lo que se está viviendo es no es nada grave. En realidad, el todo lo que, vivimos precisamente con dolor, todo el sufrimiento tiene un sentido, eh, pero tiene más sentido si nosotros nos cambiamos en otra persona. Si nosotros seguimos sufriendo, quiere decir que estamos muriendo, nos estamos muriendo con la persona que se fue, pero estamos peor porque estamos vivos y estamos en una inanición total. Bueno, esto pienso que les puede ayudar mucho para entender las pérdidas. Quiero hacer una recapitulación de lo que hemos visto desde la primera sesión del miércoles hasta la fecha, que es lo que nosotros estamos viviendo. Bueno, entre ellos, recuerdan que yo les pedí que ustedes se preguntaban en la espiritualidad quién soy, de dónde vengo, cuál es el plan de Dios para mí. Eso es muy importante porque ya con esto nosotros vamos entendiendo. Ayer le pregunté a una niña, complétame la frase, ¿quién soy yo? A ver la pregunta, ¿cómo la puedes responder? ¿Quién soy yo? No supo. ¿De dónde vengo? No supo. Claro que no, porque los niños todavía no se hacen esas preguntas. Regularmente esas preguntas vienen siendo desde la adolescencia, cuando ya se pierden el sentido de la identidad, van entendiendo que tienen que comprender quiénes son, a dónde van, de dónde vienen, pero el más importante para mí sobre la espiritualidad es el que me compartió la esposa del doctor, es cuál es el plan de Dios para mí. Ah, bien, solo la actitud, así una actitud y un talante, que quiere decir echarse uno para adelante y no para atrás, es transformar y remodelar ese sufrimiento a un nivel humano para convertirlo en un servicio. Recuerdan que les compartí sobre la fundación de Michu y Mao, que es donde van ayudando a los niños con que se quemaron. Michu y Mao son dos hijos de una persona que trabajaba en la televisión y estos niños se quemaron, y entonces, esta mujer, todo ese sufrimiento que tuvo con sus 2 hijos, lo transformó en un servicio para los demás. Y entonces, bueno, pues ella ya tiene su fundación, Michu y Mao, que es el amor por sus hijos, está ahorita remodelado y convertido en un servicio humano. Otro más, a ver, otro más, que tenemos aquí, otro más. Otra cosa que también vimos en este tema es que, no fue en el siguiente tema, el jueves. Si queremos nosotros que nuestra familia nos acompañe hasta el último momento, tenemos que dedicarle tiempo ahora. Tenemos que cultivar amistades, hablarles, no esperar a que las amistades nos hablen a nosotros. Nosotros tenemos que hablarles. Tenemos que estar pendientes de nuestras parejas, estar pendiente de nuestros padres, estar pendiente de las personas con las que nos sintamos cómodos y a gustos y que nos gustaría que nos acompañaran en el último aliento. Pues es importante empezar a trabajar en eso. Alimentar esa relación de pareja es muy importante. Eh, pues sí, porque parejas que se están peleando constantemente, va a llegar al final en que cada quien van a decir, cada quien, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Y ahí se abandonan uno al otro y es muy difícil que después regresen uno de los dos a acompañar a su pareja en el último aliento. Eso es muy complicado. Otra cosa que también vimos,
que en el duelo lo que debe prevalecer siempre es un enorme sentimiento de gratitud, darle gracias a la persona que se fue, independientemente de que si fue o no fue tan bueno, sí tenemos que agradecer, agradecer por todo lo que nos dejó. Eh, el agradecimiento es de las cosas que podemos ofrecer a la persona, pero de una manera amorosa, porque la gratitud, por supuesto, que nos da muchísima energía que necesitamos mucho para reinsertarnos a la vida, a una vida diferente, a una vida nueva. Cuando agradecemos solamente, así se vale, así se puede. Y bueno, en este último tema empezamos a ver lo importante que necesitamos mucho entender que somos humanos, en el que nosotros no debemos olvidar nuestra naturaleza espiritual y nuestra naturaleza divina. Dios siempre está con nosotros y siempre nos acompaña. Entonces, este proceso de muerte tiene que ser también un proceso de vida para nosotros. Tenemos que empezar a no identificarnos con la carencia. Se fue y ya, no ya soy medio pollo andando. Pues no, somos un pollo completo, somos una persona completa. No podemos tampoco empezar a ver que somos unas personas limitadas, que ya no tenemos quien esté cerca de nosotros y por lo tanto la limitación empezamos a pensar como lo hacían las mujeres griegas en un momento que decían que de una sola fui mujer y ya jamás se volvieron a casar, ya jamás volvieron a tener una pareja y viven muy, muy mal, muy amargadas, muy enojadas con la vida. Y esto, si se fijan, el sufrimiento tiene que ver mucho con algo que no hicimos bien. Eso es lo que tenemos que empezar a entender, que el duelo y el dolor apropiado pues tiene que tener también un proceso y un cambio. Todas las personas tenemos la oportunidad de tener un duelo, de llorar mucho, pero también darle caducidad a ese sufrimiento y a ese dolor. No podemos estar sufriendo 20, 30 años, ni 5 siquiera, para dejar ir a una persona. Bien, pues esto es lo que a mí me parece muy importante para nosotros. Eh, también comentarles que hay algunas pérdidas que, que pueden ser muy, muy entendidas en el presente y hay pérdidas que no. Hay duelos, por ejemplo, que son apropiados socialmente, como el abandono del cónyuge, el divorcio, la muerte de nuestros padres, un accidente por un hijo o por un ser querido. Esos son duelos que son apropiados socialmente, pero hay unos que no y que la persona de todos modos sufre muchísimo y entre ellos está la jubilación. Hay personas que se mueren después de la jubilación porque ya perdieron su sentido de vida. Y bueno, también con los hijos crecen y se van a la escuela. Hay mamás que lloran mucho cuando los niños se van a los 3 años se van al preescolar y luego se van a la primaria. La nostalgia por la niñez, como les decía de este muchachito que sentía mucho dolor porque ya no era niño, ya era un chico más grande. La entrada a la adolescencia es otro rollazo y mucho dolor porque adolescencia viene de adolecer, que significa dolor. También hay otros jóvenes que se suicidan a los 18 años porque no quieren crecer. Entonces, llegar a la adultez con todos los problemas que tiene un adulto no son gratos. Y también vienen duelos, mucho dolor por llegar a la adultez. Mm, también los deseos y sueños que nunca se hicieron. Por ejemplo, si no tuve una pareja, es muy probable que también hay duelos y pues la gente no comprende socialmente por qué puede dolerle a una persona que no tiene una pareja. La realidad es que no se hicieron, que deberían haber sido, son dolores, insisto, socialmente no son reconocidos, pero pues sí, no dejan de tener muchísimo dolor. Bueno, pues
esto pienso que puede ayudar muchísimo ahorita para todos nosotros. No sé si para ustedes también tenga am, algo que piensen que se puede agregar, que se puede compartir, comentar, y sí me gustaría escucharlos. Nos quedamos todos con muchas dudas o más preguntas. ¿Cómo nos quedamos? Bueno, yo creo que es muy necesario poder soltar esas personas, como lo decías ahorita, por ejemplo, la experiencia de las mamás, ¿no? Que pierden a sus bebés en la cuna, que fallecen. Y creo que estos ejemplos que tú diste son de mucha utilidad para muchas de estas mamás, incluso para aquellas que de manera natural han abortado y no se han podido despedir de sus pequeños porque ha sido pues drástico el desenlace con ellos. Sin embargo, pues es muy apropiado poder hacer estos ritos que nos recomendabas, estos procedimientos para podernos pues sanar, para permitirnos sanar, para permitirnos reconciliarnos con nosotros mismos, para poder encontrar nuevamente esa confianza en nosotros mismos y poder decirle a la vida, pues aquí estamos, seguimos adelante, seguimos caminando. Incluso entregarle a Dios a estas personitas y decirle, Señor, son tuyas, me las prestaste por unos instantes. Pues son ritos, son acciones que nos ayudan, ¿verdad? Pero que pues también todo depende como de los procedimientos que van haciendo cada una de las personas. Cada uno de nosotros somos diferentes, reaccionamos de manera diferente. A quien le ayuda una manera, a quien le ayuda otra, pero ojalá que también en el chat nos puedan compartir, ¿no? Cómo le han hecho para desprenderse o para dejar ir a aquellas personas que han sido, eh, pues sí, no quiero decir arrancados de nuestro lado, de nuestra mano, sino simplemente que han partido a la casa del Padre y que de repente nos cuesta tanto trabajo sanarlos, pero gracias Ana por estas recomendaciones. Sí, bueno, quiero agregar un poco, ahorita que acaba de comentar esto, hermana, Ajá, en relación precisamente a las personas que deciden no traer a un hijo al mundo. Me pasó con una persona que ya estaba separándose de su pareja y de repente se dio cuenta que estaba embarazada. Entonces, ella me dijo que no quería ese bebé y yo le dije, pero ¿por qué no? Si de todos modos es parte, es responsabilidad tuya eh, no lo planeaste, pero de todos modos es algo que sí debes cuidar. Entonces, a la siguiente sesión que tuve con ella, le pregunté: "¿Cómo está tu bebé?", y me dijo: "No, ya no tengo bebé". "¿Cómo es eso?". Me dijo: "No, es que lo fuimos, a abortar". "Ah, muy bien". Entonces, yo le pedí, venía el tiempo de muertos y le pedí que hablara con su bebé y que, tuviera esa fuerza de poder decirle que no había sido responsable y que también tuviera esas ganas de decirle al bebé que en otro momento seguramente lo iba a volver a llamar. Y me comentó algo muy chistoso, dijo que le pedí que pusiera una veladora y decía que la veladora chisporroteaba por todos lados, hasta que su mamá le dijo: "¿Por qué?". Porque tenían varias veladoras por todas las personas que tenían, ofreciendo, pero especialmente la que puso por su bebé, que su mamá no supo qué era la única que se movía de una manera distinta. Bueno, me sentí muy mal, porque no hice lo que me tocaba en su momento para ayudarle, para decirle qué era lo que sucedía con esta situación así. Después llega otra persona y me dice igual,
es que estoy embarazada y no quiero este bebé, no lo quiero, no lo quiero. A ver, espera un momento, espera. Primero, habla con este bebé y dile lo que tú sientes, que es difícil para ti empezar a verlo. ¿Ya te hiciste un ultrasonido? No, te voy a pedir que te hagas un ultrasonido, pero entonces para eso, pues yo traté de un poquito pedirle a Dios, ay, por favor, ayudémosle a esta persona para que tome la decisión correcta, porque tampoco podemos decirle a una persona, tienes que hacer esto, y tampoco yo podía hablarle mal de que si Dios la iba a castigar, porque no se trata de esto. La chica, le pedí que hiciéramos una oración juntas, se fue a hacer su ultrasonido, cuando vio al bebé, sintió el amor de madre. Y Mm. bendito Dios, el bebé ya ahorita ya está, tiene como 5 meses. Entonces sí, es cierto, tenemos que hacer algo por las personas que están en duda y no saben qué pasa después, que están en una decisión de aborto. Gracias, hermana, por recordarme eso. Okay. Buenas noches, Ana. En lo personal, darte las gracias porque día a día estamos perdiendo algo. Sí. Ahorita con la pandemia yo me he podido dar cuenta de que no nada más hay pérdidas personales de familiares, sino ahorita también de repente nos llega a deprimir el que, ay, es que como mucho, ahora ya estoy más gordito, ya no me puedo mover bien, no puedo ver a las familias, no puedo salir, no puedo hacer. Y creo que eso es importante porque nos va deprimiendo y nos va llevando a pensar otras cosas o actuar de forma diferente. Y Ujú, creo que ahorita es un momento importante en el que también con este tipo de cosas podemos ayudar. Tú nos has enseñado mucho y en lo personal, a lo mejor no tengo la experiencia, pero lo que yo he hecho es primero pedirle a Dios que me ayude a hablar, qué es lo que tengo que, bueno, que me envíe el Espíritu Santo para ver qué es lo que le voy a decir a esa persona que veo que está deprimida o que está negativa o que tiene pérdidas porque pues no sé el dolor que en ciencia cierta esté viviendo, ujú. pero es un buen momento para estarnos capacitando contigo, para escuchar estos mensajes y pues para ayudarnos y ayudar a la gente. Muchísimas gracias. Gracias, Lupita. Gracias a ustedes. Hola Ana, rápidamente comentarte dos preguntas que nos hacen aquí los amigos de Facebook. Sí. Él dice que ahora con la pandemia se ha puesto en auge tiernos ositos elaborados con ropa de las personas fallecidas, A que ver, sí otra esto vez, es es que bueno. perdón, no escuché bien. Que ahorita con la pandemia se ha Ajá. puesto muy de moda hacer ese tiernos ositos con ropa de la persona que falleció. Ujú. Me preguntan si eso es bueno. Y hay otra que dice que cuando se pierden un bebé, a veces los papás le ponen el nombre, el mismo nombre al nuevo hijo. Mm. Fallece el primero y luego le ponen el nombre al siguiente. Sí, 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 sí. Yo he escuchado, he visto personas que falleció un Carlos y le ponen Carla a la siguiente chica. Pues, personalmente se los digo a veces, yo personal no creo que sea pertinente ni ponerle, los nombres de los papás a los hijos, porque, desde ahí empezamos a dejarles nuestra propia historia a los hijos, y pues eso no es tan grato. No es tan grato. Y pues sí, a quien no le gustaría que sus hijos tuvieran el nombre de sus padres, pero no es tan sano. Nosotros sabemos que es preferible que cada persona tenga su propio nombre. Los ositos que dices tú, que se hacen de la persona que falleció, no son sanos. No, porque es lo mismo cuando tú tienes en tu casa las cenizas de tus padres, por ejemplo, y ahí les pones su veladora y les ponen flores y todo eso. Pero si te das cuenta, es una persona fallecida que debe estar en un lugar correcto, donde se pueda ir a orar, porque a lo mejor ahí, imagínate, si está ahí las cenizas y es una casa donde hay mucho dolor, pues no es tan grato. Se puede tomar las cenizas contigo, pero en determinado tiempo.
Ya cuando ya no haya dolor por la persona que se fue, hay que soltar. Es importante, no podemos estar todo el tiempo amarrando a la persona que se fue, porque entonces quiere decir que nosotros no hemos aprendido a sentir que el dolor también tiene un No, no, proceso, no, no, atrás. un tiempo nada más, no más. No, yo creo que yo no lo veo como algo sano. No, definitivamente no. Ok, sí, gracias. Ya escucharon tu respuesta. Gracias, hermano. ¿Alguna cosa más? Fue muy cortito, en verdad, hoy, porque tuve que cambiar lo que yo había pensado hablar, porque con las preguntas de la otra vez hubo un cambio para tratar de darles algo de lo que nosotros hacemos para cuando vemos una situación así que nos llaman. Bueno, pues ahí estamos. Muchísimas gracias, Ana, nuevamente. Creo que ya no hay preguntas. Le pedimos al Padre Daniel, que está aquí entre nosotros, Gracias. que concluyamos con la oración para ir terminando nuestra semana, que nos dé la bendición para irnos ya a descansar. A ver si anda por aquí el Padre Daniel. No, creo que no. No. Bueno, pues agradecemos, Ana, nuevamente tu presencia, tu colaboración, tu compartir tu experiencia tan enriquecedora y que le ha ayudado a muchísima gente en estos tiempos. Pues nos despedimos con una oración a la Madre de Jesús, a nuestra Madre Santísima, y le pedimos su protección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues que pasen bonita noche, buen descanso para todos. Y muchas gracias por esta semana de formación. Gracias, Ana. Dios te bendiga. Muchas gracias. Y bendiciones para todos. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Gracias, buenas noches.